Esta noche, Donald Trump trata de apagar incendios antes de que se le salgan de control. Y es que luego de varios meses sin anunciar su posición sobre el tema del aborto, uno de los más candentes de la contienda electoral, Trump dijo hoy que las leyes sobre el aborto deben ser decididas por cada estado y deben contener excepciones por violación, por incesto y la protección de la vida de la madre. Escuchemos sus palabras. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land. You must follow your heart on this issue, but remember, you must also win elections to restore our culture and, in fact, to save our country. De esta manera, el virtual candidato republicano busca neutralizar una de las cartas de triunfo que tienen el presidente Biden y los demócratas para movilizar el voto femenino. Hacía poco, Trump había valorado la posibilidad de prohibir el aborto en toda la nación a partir de las 15 semanas, pero al final apostó por una posición intermedia y más cautelosa políticamente, pero que le ha ganado el fuerte regaño de una de las principales organizaciones antiaborto, obviamente de corte conservador. Mientras tanto, surgen señales de alarma para las dos campañas. Por primera vez en décadas, algunas encuestas indican que Trump supera a Biden en la intención de voto entre los jóvenes, mientras que Biden recibe la preferencia de los votantes de mayor edad. Vamos a analizar este tema desde todos sus ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas preguntándoles buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal les parece esta noticia? Que la noticia política del día es finalmente Donald Trump pone las cartas del aborto sobre la mesa para la discusión y sobre todo para la determinación final de los votantes que son independientes, que todavía no han determinado por quién van a votar. Y arranco contigo. ¿Cómo viste Trump? ¿Cómo viste las declaraciones de Donald Trump sobre el aborto? Mira, me parece una estrategia muy inteligente de su parte. No voy a decir ni que está bien ni que está mal necesariamente, porque eso también depende de la persona que lo esté escuchando y su perspectiva respecto al tema. Pero digo que es inteligente porque él sabe que para poder llegar a la Casa Blanca tiene que depender de ese voto independiente, de esa gente que es más moderada en este tema, y es una postura bastante moderada, porque no es que está diciendo vamos a permitirlo hasta un tiempo indefinido, que es lo que vemos muchas veces del lado más liberal, del lado demócrata, pero que tampoco está siendo muy específico en el tema de cuándo entonces vamos a limitarlo, como lo vemos en varios estados que lo tienen a las 6 semanas, otros quizás están diciendo más a las 15, pero él sabe que a pesar de todo, él tiene que ser moderado y que la gente tiene otros temas pendientes que son más importantes para ellos, que son los temas económicos, el tema también migratorio. Así que él sabe que él tiene que de todas maneras expresarse respecto a este tema. Lo hizo, pero dejó muy en claro dos cosas: que esto le pertenece a los estados, que cada estado es diferente y tienen el derecho, de acuerdo a lo que la Corte Suprema decidió, de tomar su respectiva determinación al asunto. Sí. Y lo otro también siendo que él tiene que llegar a la Casa Blanca. Hay temas que son mucho más importantes en estos momentos. El país está en decadencia, por lo tanto, él está dispuesto a llegar a un compromiso con esto. Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Así de importante es el aborto para las elecciones del 2024. En esta misma mesa, Bianca había dicho que no era tan importante y ahora hasta Donald Trump lo reconoce, al punto que básicamente le pone el freno a lo que querían la mayoría de los republicanos, de que él pusiera una prohibición federal en el país. Él lo entiende, y es que un análisis que vio todas las elecciones post Roe v. Wade, después de que se quitó el derecho federal, alcanzaron a la conclusión de que el aborto fue precisamente lo que ayudó a que los demócratas arrasaran en contra de los republicanos. Así que eso es lo que estamos viendo. Donald Trump reconociendo que nosotros no queremos que vengan a prohibirnos el derecho al aborto. Y bueno, dijo básicamente lo que inicialmente dijeron los republicanos: déjenselo a los estados. Y si es cierto que hay que dejárselo a los estados, ¿por qué entonces, por ejemplo, los republicanos de la Florida están extremadamente enojados con los miembros de la Corte, de la Corte Suprema de la Florida, porque están permitiendo que esta pregunta vaya en la boleta en el 2024? Dejen que la gente decida y que diga si quieren proteger o no su derecho al aborto. En estados como Ohio, en Kentucky, en Kansas, que son extremadamente republicanos y conservadores, ellos salieron a proteger su derecho al aborto, y eso es lo que está viendo Donald Trump. Mintió en el video porque él dijo que los demócratas apoyan el aborto hasta los 9 meses e incluso la ejecución del bebé después de que nace. Eso es mentira y es manipulación. Te voy a explicar a qué viene lo que él dijo. Yo entiendo. De lo último. No, es que hubo una ley, por ejemplo, que fue presentada en enero del año 2023, que los republicanos llamaban
salvar las vidas de los niños nacidos sobrevivientes al aborto. La ley planteaba que si en un procedimiento abortivo un bebé sobrevivía a esto, el médico estaba obligado a brindar todas las herramientas posibles para intentar salvar su vida. Los demócratas rechazaron este proyecto de ley. Por eso, sí, en parte por narrativa política, se ha planteado que los demócratas incluso apoyan el aborto después del nacimiento, y es porque están en contra de que los médicos sean responsables de las vidas de los bebés si por alguna razón sobreviven procesos abortivos. Es por eso. Yo creo que Donald Trump en este sentido ha tomado una decisión que es muy importante, pero además es la más honesta en términos 100% políticos. Los demócratas prometen garantizar a nivel federal y resguardar los derechos reproductivos y el aborto, aun cuando ellos mismos saben que no hay ningún mecanismo realista por la cual Joe Biden pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque la única forma de que un presidente pueda firmar una ley de aborto y codificarla es si tiene 60 votos en el Senado. Y eso es imposible con la polarización actual. Así que Donald Trump acaba de poner una carta sobre aborto sobre la mesa, pero también eliminando de alguna u otra forma el aborto como discusión federal. Deja muy clara su postura. No habrá ley federal, está a favor de las excepciones, está a favor de la infiltración in vitro. Es decir, desmonta por completo las mentiras de los demócratas sobre lo que dice Donald Trump constantemente. Él apenas ha cambiado y retrocedió de la retórica republicana, porque incluso los republicanos se lo dijeron. Los republicanos incluso en sus páginas web han cambiado lo que ellos anteriormente tenían respecto al aborto. Ellos decían, soy pro vida, aborto, no excepciones. Y hoy día en sus páginas web han quitado esto porque saben que es extremadamente impopular y porque saben que no representa lo que quiere el pueblo estadounidense. Yo creo que es muy diferente a lo que está planteando Heidi y los demócratas en general, porque yo creo que Donald Trump se ha mantenido bastante consistente en este tema por mucho tiempo. Él nunca se ha considerado demasiado radical de un lado o del otro, mucho menos. Y aunque sí ha dicho en el pasado que él estaría abierto a una quizás prohibición o limitación a las 16 semanas, él igual reconoce, primero, que eso bastante moderado es ya de por sí, porque está por encima de lo que muchos países europeos tienen implementado, pero que también él reconoce que esto es un tema federalista, es un tema de lo que le corresponde al gobierno federal y lo que le corresponde a los estados. Que en este caso, el sentido común es que no le corresponde al gobierno federal. Eso es lo último. Y él está diciendo que no va a hacer nada. Esta postura de Donald Trump, ¿cómo lo deja frente a los republicanos? Yo creo que sí, la verdad, un republicano que quiere salvar vidas, porque así vemos la postura que tenemos en cuanto al aborto, comprende que actualmente la realidad política no es sencilla en cuanto a esa postura y que lo importante es ganar elecciones y en eso llevar a ese campo el mayor trabajo y esfuerzo posible. Y que la decisión de la Corte Suprema de Justicia también fue muy clara, y yo siempre lo defendí en este show. Los estados son los que han de decidir. O sea, ¿ustedes no creen que esta postura de Trump lo desinfla frente a los republicanos? Yo de verdad creo que no. ¿Y tú crees que esta postura de Trump lo acerca hacia los demócratas? No, yo creo que nosotros sabemos exactamente de qué va Donald Trump y que él lo está utilizando como algo político. Si en el momento que él llega a la Casa Blanca, si es que lo logra, se le presenta la oportunidad de hacer una prohibición para él poder darle esa victoria a los republicanos, él lo hace. ¿Y los independientes que tenían el aborto como el tema para tomar la determinación igual? Sabemos que es el Congreso que tiene que tomar esa decisión. Y yo no voy a votar por Joe Biden y creo que tú tampoco, solo por esto. ¿Y los independientes, Bianca, qué crees? ¿Que tenían el aborto como situación que los podía hacer tomar una determinación frente a quién votar? Es que si vemos lo que están demostrando las encuestas y los grupos de enfoque, es que el aborto no está en los primeros tres, no es prioridad de la gente. Donald Trump despejó las dudas de un votante pro-choice hoy. Muy bien. Vamos a seguir analizando este tema con el analista conservador César Grajales. César, gracias por unirte al programa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César, gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué te parece esta posición de Donald Trump con respecto al aborto? Pues fíjate que es una posición, digamos, obviamente ya se manifestó un grupo importante y a favor del tema de provida. El tema es un tema delicado, es un tema que obviamente es difícil quedar bien con todos los diferentes ángulos, pero creo que su posición es la posición más acertada, es una posición parecida a la de Nikki Haley también, donde al final del día, pues cada estado va a decidir ese proceso médico. En otra ocasión lo comentamos, al final del día un aborto es un procedimiento médico y los procedimientos médicos son controlados y decididos por los estados. En ese ángulo, pues está bien.
es una carta un poco difícil, reitero, porque hay grupos cristianos y otros grupos que tienen otro tipo de visión, pero creo que esa decisión es importante y sobre todo porque es el único mecanismo que tiene ahora, en mi opinión, los demócratas para tratar de desviar la atención hacia otro foco que no sea la economía o la seguridad en el país. César, aseguras y reconoces que es una postura difícil para Donald Trump en el área de los conservadores. ¿Crees tú que es tan liberal la postura de Donald Trump que puede alejar a los conservadores más radicales o no? La respuesta es no. Y la razón es porque no hay un mejor candidato en este momento que ofrezca dentro del Partido Conservador que esté corriendo la presidencia, que ofrezca algo diferente. Él va a ser el nominado, ya tiene los delegados necesarios y en la convención, a no ser que pase algo diferente en la convención republicana, muy probablemente va a ser certificado como el candidato del Partido Republicano. No creo que eso vaya, este tema, a disuadir a los votantes republicanos, incluso a los que son más pro-life o pro-vida, a votar por alguien más o no salir a votar por Trump por este tema. Yo creo que van a tener que pasar el trago amargo, los que quieren algo mucho más, una posición diferente en el tema del aborto, se van a tomar ese trago amargo, pero van a poner al balance de cuántas otras cosas en la administración o posible administración del expresidente Trump podrían obtener, como una mejor economía, sí, una mejor seguridad en la frontera, y van a tener que hacer ese, como dice en inglés, trade-off, esa negociación y avanzar. César, algunos aseguran que esta postura de Donald Trump no es una sorpresa porque realmente va en línea a lo que él siempre dijo y era Roe v. Wade, tumbar Roe v. Wade, que fueran los estados los que finalmente determinaran cuál era la posición frente al aborto. Pero otros aseguran que es una postura un poco hipócrita y que Donald Trump hubiera realmente querido algo mucho más conservador. ¿En dónde estás tú? ¿Qué crees tú es el verdadero sentimiento de Donald Trump frente al aborto? Oiga, ahí sí no me atrevo a decir cuál es el sentimiento real del expresidente Trump, porque para muchos analistas políticos es muy complicado de descifrar la figura de Donald Trump. Pero yo creo que la posición que toma hoy es una decisión, la decisión más acertada dentro de lo que corresponde a un candidato conservador sin tener que quitar la posibilidad de los posibles votantes también independientes. Recordemos que el conservador que quiera llegar a la presidencia requiere esos votantes independientes. Pero hay algo que quiero resaltar brevemente, Luis Carlos, y es que en el tema del aborto siempre se habla como, o los demócratas lo han enfocado como un tema de libertades. Pero hay que recordar que si uno va a los puntos del por qué la gente hace procedimiento del aborto en los Estados Unidos, generalmente es por cuestiones económicas, porque no era la pareja correcta, porque pues no era el momento, y todos esos puntos pareciera que es una cuestión más de responsabilidad personal que lo que dicen los demócratas, sí, que hay una crisis en el país como tal, y esa narrativa no creo que en sí le vaya a afectar, reitero, en la posible elección al presidente Trump. No quiero que te vayas, me queda un minuto sin preguntarte qué piensas sobre las encuestas recientes que muestran mayor apoyo joven a Donald Trump, pero una erosión en el apoyo de las personas más adultas a Donald Trump. Pues hombre, ahorita las dinámicas se van a seguir moviendo, en mi opinión, con relación a esa reelección de ambos candidatos. En el caso del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Varias variables que veo yo que van a cambiar eso, dinámicas que pueden cambiar eso. El tema de la economía, el tema de los trabajos, la creación de trabajos y también el tema de la migración, cómo va a seguir moviéndose durante los próximos meses y cómo va a continuar ese apoyo. César, muchísimas gracias por darnos unos minutos esta noche. Eres muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias, hasta la próxima.